Tenemos que ir, Cristian, a un enlace telefónico con Jesús Valverde, él es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, porque en realidad ya nos comienza a preocupar el tema de las camas UCI. Hemos visto un incremento en la ocupación de las camas UCI. Estamos en 1.100 y el Perú lamentablemente solamente tiene 1.400. Bienvenido a Exitosa Perú, señor Valverde. ¿Cómo está? Buenas tardes, Karina. ¿Cómo está, Cristian? ¿Qué tal? Bien, doctor, cuéntenos, por favor, ¿qué significa esto? ¿Hay una curva peligrosa de incrementos? ¿Se viene la segunda ola? ¿Se sienten los pasos? ¿O qué significa esto? Bueno, primero que hace 2 semanas, un poco más, hubo un descenso importante de casos. Siempre cuidados intensivos ha tenido pacientes, ¿no? La migración de camas de cuidado intensivo fue a pacientes no COVID, ¿no? Aproximadamente un 30% de la unidad de cuidado intensivo es no COVID, 70% sigue siendo COVID, pero ya de pacientes que han venido siendo cronificados, ¿no? Son los que tienen bastante tiempo en la UCI, u otros que han ingresado por servicios de emergencia, pero en poca cantidad. Entonces, así se ha ido manejando en la parte pública. En la parte privada, quizás prácticamente el COVID desapareció de las clínicas, ¿no? Que han estado manejando pacientes más bien no COVID en las UCI, pero te vuelvo a decir que en esta semana se han presentado casos nuevos ya en UCI, ¿no? Tanto de la parte privada como pública, y eso preocupa, ¿no? Porque tiene relación con las concentraciones de personas que han habido, ¿no? Con la liberación del confinamiento. Y esto, pues, la proyección es, ojalá que no sea así, pero es a incrementar casos, ¿no? Usted está tocando un punto, doctor, está tocando un punto que la doctora Mazzetti, la ministra Mazzetti, en realidad lo había negado, ¿no? El tema de las marchas. A mí me quedó la sensación de que ella le decía de que esta movilización de personas a nivel nacional, además no solamente aquí en Lima, no habían dejado rastro en el tema COVID, pero usted nos dice que sí. Bueno, mira, es que los pacientes jóvenes generalmente se comportan como vehículos, ¿no? Entonces, estas concentraciones han sido de personas jóvenes, ¿no? Ellos pueden dispersar la enfermedad, llevarlos a sus domicilios, y el que hace la enfermedad realmente es el adulto mayor, o el adulto que tiene por encima de los 50 años. Entonces, es ahí donde hemos visto el incremento de casos, ¿no? En pacientes adultos mayores, en pacientes mayores de 50 años, y eso guarda relación. Cuando tú le preguntas en la historia clínica qué pasó, ¿no? Pues salió de su domicilio. No, yo estaba en mi domicilio, pero obviamente los jóvenes que viven con ellos han salido del domicilio, pues sí, ese es el vehículo, ¿no? Entonces, en las 2 últimas semanas lo que se ha visto es concentración de manifestaciones, entre otros, que pues, si bien es cierto, el adulto joven no ha caído en la UCI, el adulto mayor lo va a hacer porque esta persona se comporta como un vehículo, pues, de este virus, ¿no? Cristian. Correcto. Gracias, Karina. Doctor, ¿podríamos asegurar que este incremento es una relación directa con el coronavirus, con la pandemia? Sí, claro que sí, ¿no? Nosotros todavía vivimos en pandemia, en cuidados intensivos, claro que sí. Correcto. Y digamos, de ese universo de 1.010 camas, entiendo, ¿se mantienen las mismas características de al inicio de la pandemia, hace algunos meses ya? Es decir, personas mayores y con comorbilidades, era el tema del sobrepeso, algunos otros problemas también. ¿Se replican esas mismas características? Sí, la tienen comorbilidades, pero ya un poco que ha descendido en cuanto a la edad, ¿no? Tenemos pacientes más de 50 años que de adultos mayores que de 70 años, ¿no? Y pues en algunos casos... ¿Y por qué será eso, doctor? Sin comorbilidad. Generalmente es la clase trabajadora, pues, ¿no? La que ha salido a las calles, ¿no? La que ha salido obviamente a hacer su rutina que antes la hacía. Y pues y el contacto, ellos son gente que generalmente son padres y tienen jóvenes en sus domicilios, ¿no? Entonces, creemos que por ahí también hay una relación importante, ¿no? de transmisión de enfermedad, y eso hay que cuidar, ¿no? O sea, todos son vulnerables en esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, correcto, el grupo etario
más importantes son los adultos mayores y aquellos adultos que tienen por encima de 50 años, ¿no? Entonces hay que cuidarnos, tenemos que andar con la medida de seguridad. Ahora, doctor, digamos, los porcentajes de personas que una vez que entran a UCI no se ha recuperado, no se recupera y desgraciadamente muere, ¿se ha bajado? Podríamos hablar de que hemos aprendido a lidiar mejor, con la enfermedad que desarrolla el virus. Y si es que finalmente el periodo promedio de tiempo de una persona que entraba a UCI se ha visto reducida. Ya no se queda 2, 3, 4, 5 semanas, sino un periodo menor. Esas dos, por favor, doctor. Claro, la historia de esta enfermedad era de que antes el paciente permanecía en UCI hasta 8 semanas, ¿no? Y la sobrevida solo llegaba a un 20%, ¿no? Hoy en día estamos hablando de estancias ya menores de 4 semanas, con sobrevidas que pueden llegar hasta un 40%, ¿no? 40 a 50% de sobrevida. Entonces sí se ha reducido la mortalidad. En algunos casos, inclusive en algunos centros, se ha bajado un 30%, ¿no? Entonces hablamos de mortalidad, 30%. Entonces sí ha habido un aprendizaje en esta enfermedad y eso es lo que estamos viendo ahora. Una consulta, ¿qué es lo que estamos viendo precisamente en este punto, en estos días? ¿Estamos viendo un rebrote? ¿Es parte de la segunda ola? ¿Qué es, en qué punto estamos, en qué punto está el país? Todavía hay que hacer una proyección epidemiológica de cómo van en estos días, ¿no? Podrían ser picos que se están presentando por la liberación del confinamiento, ¿no? Pero si la tendencia es a un incremento mayor de casos, ya estaríamos hablando de una segunda ola, ¿no? Que también estaba dentro de la proyección que estaba haciendo el Ministerio de Salud, ¿no? Estamos en el periodo que ellos estaban proyectando para el incremento de casos. Entonces, sí, necesariamente guarda relación con la liberación del confinamiento, con las manifestaciones, ¿no? Y una segunda consulta, ¿por qué nos hemos quedado en 1.400 camas? Si es que se supone, mire, no empezamos ni siquiera la segunda ola o de repente vendría y estamos ya casi con todas las camas ocupadas, 70%. ¿Qué pasa si viene y no es tan moderado como estamos esperando, sino que golpea? ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué no se ha seguido con esta implementación de camas? Bueno, mire, en la parte pública siempre ha estado lleno la UCI, ¿no? Del 100% de camas UCI, el 70% fueron manejadas por COVID y el 30% quedó como no COVID. En este lapso de tiempo que hubo descenso de casos. Lo que sí hubo en la parte privada, hubo un descenso importante de casos, no llega a coparse completamente los unidades de COVID intensivo en la parte privada, hay más número de casos no COVID. Y en cuanto al número de camas, que es el total, nosotros siempre hemos establecido de que la cantidad de profesionales, tanto de médicos como no médicos, la capacidad máxima de atención en el país no llega más allá de 1.500 camas UCI, ¿no? O sea, estamos casi al borde. Así es, estamos al borde, ¿no? O sea, en parte pública prácticamente estamos llenos. Entonces no hay, o sea, por más que pongamos ahí la cama, el oxígeno y toda la maquinaria, no hay manos, no hay médicos. Así es, nosotros tenemos que empezar a utilizar a otros profesionales que no son intensivistas para que nos ayuden a trabajar en estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, están operaciones, está la recuperación posanestésica, estrategias ya que bueno, se han venido utilizando también en la primera ola y también en Europa, ¿no? Pero esta estrategia, doctor, ¿se ha mejorado para que nos agarre mejor parados ante una segunda ola? Yo creo que en la parte profesional sí, ¿no? O sea, ahí sí hay un protocolo ya de manejo, ¿no? Ya sabemos qué hacer frente a esto, ya no estamos tan, desorganizados, ya las terapias están establecidas ya a nivel mundial, ¿no? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que sí es nuevamente activar las unidades de cuidado intensivo que se desactivaron a nivel infraestructura. Así es, ¿no? O sea, nuevamente retomar las áreas que estuvieron ocupadas, y preparar nuestras unidades para lo que podría venir en las próximas semanas, ¿no? Y también crear, pues, grupos profesionales que puedan apoyar al cuidado intensivo, ¿no? Hablo de médicos anestesiólogos, médicos cardiólogos, neumólogos que han venido trabajando con nosotros en la SUSI. Pero eso es fundamental hacerlo ya, ¿no? Ya. Doctor, la última, la dexametasona y qué otros medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos que se utilizan para contrarrestar los efectos del virus en
en esta etapa, ¿no? Ya de gravedad, ya estando hospitalizados o incluso en cuidados intensivos? Para frenar el efecto inflamatorio generado por el virus es la dexametasona y la enoxaparina por la trombosis que genera esta activación inflamatoria, ¿no? Eso es lo que se conoce, eso es lo que está establecido. Ok. Pero hay, porque correcto. en algún y más allá de eso, más nada, como se dice en criollo. Y lo último, los que están llegando a la UCI es porque no tomaron medidas iniciales, es decir, la falta de oxígeno, el pulsioxímetro, haber llegado con saturación ya muy baja a la hospitalización. Siempre es recomendable fortalecer la atención, digamos, el primer... Sí, siempre es importante fortalecer el primer nivel de atención, pero en estos casos el paciente ya aprendió, ya está viniendo, digamos, de manera un poco más precoz a las emergencias, ¿no? Ya tiene, digamos, un diagnóstico de 6 días de evolución y está preocupado por la evolución de su enfermedad, ¿no? Están Doctor, digamos, una pregunta para una respuesta chiquitita que tiene que ver con la pregunta de Cristian, sobre los medicamentos que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos. Durante la pandemia hubo desabastecimiento. ¿Ya tienen todos los medicamentos? ¿Hay posibilidades de que falten nuevamente? El desabastecimiento estaba orientada a los sedantes, ¿no? A los sedantes que sí faltaron en su momento. Y hoy en día estamos abastecidos. Lo que hemos visto en estas semanas es de que sí ha habido, digamos, farmacias estoqueadas. Sin embargo, fue porque el volumen de pacientes también bajó. Claro, ¿no? Entonces, en una situación distinta, vamos a ver si podemos, digamos, manejarnos de la misma manera. Bueno, muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su participación aquí Gracias, en doctor. Exitosa. Muchas gracias. Cristian, nos vamos a la pausa.